señoras y señores, seguimos con los informantes y como todos los días, ¿verdad? Así como vamos a conversar con el doctor Sócrates Castillo. Son temas profundos, son temas que tienen mucho que ver con el movimiento normal, cotidiano de uno, con los deseos de desarrollo, de avance de uno. Y es como una persona que puede reordenar nuestra forma de pensar. Y es el doctor Sócrates Castillo. Bienvenido, neurocientista. Así es, amigo. Así es. Eso de ya de psiquiatra, eso hay que neurocientista. Psiquiatra del siglo XIX. Sí. Hoy es neurociencia. Neurociencia. Se ha revolucionado el conocimiento del cerebro. Yo recuerdo el doctor Deyaria, ¿verdad? Que era mi promotor en mis años de estudiante, y lo decía en el Gautier. Sócrates, el cerebro es algo inconmensurable, solamente se conoce un 5%. ¿Oye bien? Sí. Estamos hablando de 74, 75. Sí. Un 5% de la actividad cerebral. Hoy se conoce más de un 60%. Sí. Y caminando. Más las técnicas modernas de imágenes, sabes que los físicos se asociaron con los médicos y crearon la famosa resonancia magnética, tomografía, los resonadores, como se llama. Y ya, pues, hace tiempo, la tecnología de ver el cerebro sin necesidad de abrir, como se hacía antes. Para tú ver el cuerpo calloso hay que abrir el cerebro. No, ya no. Hace años. Y entonces, por eso se habla de neurociencias. Y neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. Sí, sin embargo, todavía se abre el cerebro para problemas tumorales. Sí, claro. Claro, los tumores, hay cirugía y radiación. Los tumores no responden mucho a quimio, cirugía o radiación. Pero realmente, hoy día sabemos bastante del cerebro, y no me canso de decir que España, la madre patria, es el eje central de las neurociencias en el mundo, por una sencilla razón de que Santiago Ramón y Cajal, el padre de la patología moderna, de la histología, ¿verdad? Estudio de los tejidos, era español, un viejo flaco, se parecía a Don Quijote, viejo flaco y alto. Creo que hay un bisnieto de él ahí que todavía que es patólogo en España. O sea, no era muy gordo, o sea que pensaba con mucha libertad. Era un viejo titiritaño que subía y bajaba por una calle. Y Santiago Ramón y Cajal creó las bases para que España, la madre patria, sea la madre de la neurociencia a nivel mundial. Hoy yo quería tocar, querido amigo, déjame quitarme estos lentes, porque la luz me molesta, pero... Sí. Yo quería tocar hoy el asunto de lo que le está pasando al presidente Joe Biden, presidente de mi segunda patria, Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno norteamericano se empecina, sobre todo la cúpula de los demócratas, tan negativa, ¿verdad? Que nos invadió 2 veces, fueron los demócratas. Sí. Por eso es republicano. La cúpula demócrata se empecina en negar lo que es evidente al mundo entero. Exacto. Que es un gran hombre, Joe Biden. Pero, y déjeme introducir ahí, porque no sé, y eso usted tendrá que explicarlo alguna vez, ¿por qué será que algunas personas cuando asumen una posición alta, ven a los otros como que son algo sin importancia? Irrisorios. Exacto. Irrisorios, o sea, muy mínimo para ellos, y ellos entienden que los otros seres humanos no tienen capacidad cerebral para siquiera acercarse por el hecho de haberle dado una posición. Porque mire, Corinne Jean, la joven de origen haitiano, que es vocera de la Casa Blanca, hace una rueda de prensa para explicarle al mundo que Joe Biden no tiene Parkinson. Esa es la neurocientífica loca de que entonces digo yo, y el mundo no le está diciendo, yo no le veo las manos temblorosas. El mundo lo que está diciendo es que su cerebro no responde normalmente, que se queda. No le llega sangre. No le llega. Entonces ¿por qué trata? Pero ¿por qué entiende que todo el mundo es ignorante? Primero es que esa muchacha no es médico. No es médico. Pero la enviaron. Pero óigame, acuérdese que a ella le enviaron para que hiciera eso, entendiendo que todos nosotros somos un canto de arao. Descerebrado. Mira, hay cosas que son inocultables.
tú sabes que desde que llega el sábado, yo me estoy embotellando vaina para venir aquí a enfrentarte a ti, porque tú lees mucho y me vas a explotar. Entonces, yo tengo 3 o 4 días metiéndome ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya esa cuestión de Google académico, eso es para los maestros de aquí que no saben computadora. Tú te metes en inteligencia artificial y lo último, eso recoge, Marino, lo último de investigaciones. Si una investigación hace 1 hora, ya inteligencia artificial te la tira. Sí. Te las tira. Sí. Artículos acabados. Y yo, buscando información sobre el posible origen del déficit cognitivo severo, atención, concentración, memoria, inteligencia, aprendizaje, función ejecutiva, donde se toman decisiones en el cerebro. Exacto. Ese déficit cognitivo marcado del presidente Joe Biden es preocupante y es evidente sin hacer ninguna prueba neurocognitiva. Si tú inyectas medio de contraste, ¿verdad? Sí. Una sustancia radiactiva que vaya al cerebro, hasta la glucosa, con un estudio que se llama SPECT scan, y tú vas a ver áreas del cerebro de coloración diferente a la coloración normal, ¿verdad? Hay coloración rosada y coloración amarilla. Y esa coloración amarilla indica que no hay áreas del cerebro que no están perfundidas. Sí, el cerebro se es penetrado por arterias, ¿verdad? Grandes, las carótidas, de este lado, carótida primitiva, viene la carótida interna y de ahí viene la cerebral anterior y media. Y acá entra la cerebral posterior, donde se unen esas dos irrigaciones, se llama polígono de Willis, que ahí es que se forman los aneurismas, esa bombita que se le forman a las arterias que se explotan, sobre todo las mujeres, y deja a la gente con una hemorragia cerebral. Entonces, si tú inyectas sustancia radioactiva en el cerebro del señor Biden, vas a ver que hay en el cerebro que no le llega sangre arterial. Y la sangre arterial es la que lleva oxígeno y azúcar, que son los combustibles del cerebro. Y cuando falta ese combustible, hay apagón. Hay un apagón. Un apagón cerebral. Exacto, o sea, se frena. Ese es el fallo. ¿Qué es lo que le está pasando a un hombre bueno? Porque yo soy republicano, pero no se puede ser mezquino. Un hombre bueno, un patriota, Joe Biden, que le ha dado a mi país, Estados Unidos, 37 años de su vida. Maravilloso, María. El hombre vino desde abajo. Pero de por Dios no tiene familia, su esposa es neurocirujana. Debería decir, no, ven acá, mi esposo no puede ya. Y nadie lo va a culpar. Yo soy republicano, pero yo entiendo que Donald Trump no es lo ideal. Yo lo entiendo, porque Donald Trump tiene una conducta rarísima y hasta problemas con la ley. No es lo ideal. Si yo pudiera, yo tuviera otra persona que no fuera Donald Trump, pero le han dejado el camino expedito a Trump a que tenga que el Partido Demócrata puede ser una derrota parecida o peor a la que tuvo los laboristas en Inglaterra ahora. Porque la gente está preocupada y dice, pero este hombre no puede manejar la potencia más grande del mundo, no puede. Está perdido. Se va por un lado. Sí. El pobre quiere, y a mí me da una pena, como si fuera mi papá. ¿Y por qué lo utilizan? Porque lo van a explotar, lo van a matar. O sea, con esa presión a la que está sometido Joe Biden sin poder, un día se va a caer muerto. Bueno, entonces eso se engloba de él en lo que se llama daño cerebral adquirido, que es el tema de hoy. Mira, un daño cerebral puede ser congénito, que se herede, o en el momento del parto. Los niños que nacen con force, ¿te acuerdas del force que le y le desbarataban el cerebro con las cucharetas para sacarlo a la mala? Y eso no se usa. O puede ser adquirido. Y el daño cerebral adquirido es lo que Joe Biden tiene. Un daño cerebral adquirido, en mi opinión, un daño cerebral adquirido se caracteriza porque es un evento agudo que se le presenta a un cerebro que previamente es normal. Y descartando problemas congénitos y problemas degenerativos como la demencia. Daño cerebral adquirido. Por ejemplo, el 78% de los pacientes que tienen daño cerebral adquirido son por ictus, que es lo que se llama eventos cerebrales, derrame o hemorragia, o por falta de circulación cerebral. 78% ahí cae Biden. El 22% hay otras causas, como es uno muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro país, se llama traumatismo cráneoencefálico severo, de moderado a severo. Golpes en la cabeza, por desaceleración, por rotación, golpe directo, porque penetra un proyectil, porque penetra un cuchillo. O sea, traumatismo cráneoencefálico,
Eso es causa de daño cerebral adquirido. Infecciones, como meningitis o encefalitis, problemas vasculares, falta de irrigación y tóxicos, como las drogas, por ejemplo, que dañan el cerebro. Los muchachos que huelen cemento se les daña el cerebro, los que usan crack se les daña el cerebro. Entonces, ese daño, ese 78%, en España hay casi como 408.000 casos al año. Hay más prevalencia, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, increíblemente. No muchas, como un 6%, 54 a 62%. Pero ese daño cerebral adquirido trae como consecuencia cosas serias. Altera, produce problemas cognitivos, problemas emocionales y de conducta. Los cognitivos ya vimos que es, una persona con déficit cognitivo no puede funcionar socialmente. No tiene atención, se le olvida todo, afecta la memoria, todo eso. El daño emocional que produce estos problemas de daño cerebral adquirido, sobre todo son ansiedad, depresión y psicosis a veces, psicosis orgánica. Y el daño conductual, que es el peligroso. El daño conductual es irritabilidad, agresividad, conducta agresiva, descontrol de impulsos, y conductas inapropiadas, gente que se orina en la calle, que se masturba delante de la gente, como que tiene la demencia que tiene Bruce Willis. Entonces, esos problemas conductuales son una persona violenta, un motorista se da un tablazo, que anda sin casco, y después se convierte en una persona violenta. Eso es una parte de donde se le daña como el muro de contención. Eso. Sí. El control de impulso. Por ejemplo, una persona que diga, bueno, te voy a entrar a tropar sin pensar consecuencias, descontrol de impulso. Sí. Me voy a meter en rojo semáforo. No te puedo. Tienes descontrol de impulso. Entonces, toda la gente que tuve por esos motoristas que meten son con daño cerebral que tienen. Daño cerebral, Marino. Entonces, esas personas, cuando tú ves una persona violenta, hay que tener en cuenta el daño cerebral adquirido. Y hay dos patologías aquí, médicas, que afectan la circulación cerebral. Una es altos niveles de colesterol y triglicéridos, ese metabólico, y otro es los problemas vasculares por la diabetes, que los vasos se tapan. Entonces la diabetes y los problemas de colesterol y triglicéridos, las dislipidemias, que son muy frecuentes aquí, causa demencia, entre otras cosas, es vascular. Por eso aquí la demencia más frecuente no es el Alzheimer, sino la vascular. Y ese daño cerebral, producido por irrigación cerebral, te produce gente violento, gente con déficit cognitivo, y un ictus cerebral, una trombosis, una hemorragia, que te afecta, por ejemplo, el lóbulo frontal, ya tú no puedes funcionar en sociedad, porque el lóbulo frontal son funciones altas ejecutivas, toma de decisiones, análisis de problemas, conductas, lógica, todo eso te lo afecta, no puedes programar nada. Por eso los tumores, y te cambia la personalidad, trastornos orgánicos de la personalidad, como se le llama. Una persona en el 1811, en Filadelfia, creo que fue, en un estado de Estados Unidos, un capataz de los rieles, ¿verdad? Estaban haciendo trabajo y un empleado le dio un tablazo a un estilete de eso, del riel, y eso se disparó y se le metió por aquí, por el ojo. Wow. Y le traspasó el lóbulo frontal al hombre. Lo llevaron a la médico, se llama Phineas Cage. Era un griego que emigró a Estados Unidos. Y Phineas Cage, después que le sacaron eso y se salvó, duró como 10 o 11 años, le cambió la personalidad de ser un hombre que iba a la iglesia, correcto, buen padre, se convirtió en un perro, se orinaba donde quiera, se masturbaba, quería violar a los muchachos. Le cambió la personalidad, la conducta. Y ahí se descubrió lo que se llama síndrome del lóbulo frontal, muy bien descrito por R. Luria, ese gran anatomista ruso, y que se caracteriza por esa disfunción ejecutiva, por desinhibición y por apatía. El paciente se pone apático, no sé, pero ve acá, pero este hombre está como atontado. Claro, se le dañó el lóbulo frontal. Y una trombosis, un infarto, un tumor te puede producir eso. Un golpe en la cabeza, Marino. O sea, ¿cómo se llama? Uno que juega de fútbol, sobre todo el fútbol americano, que es muy rudo, y choca y le dan un tablazo ahí, se le daña el lóbulo frontal. Los boxeadores,
Pero en nuestro medio los motoristas, los benditos motoristas, terminan siendo violentos por ese daño cerebral. Hay algo que se produce comúnmente en las oficinas públicas, en las entradas, que es un tablazo que se da a la gente en el frente, en el lóbulo frontal, con un vidrio, con una puerta que no ve. ¡Pam! Excelente. Y hasta se parte. Un solo golpe te puede producir lo que se llama TBI, Traumatic Brain Injury, lesión traumática cerebral. Un solo golpe. Pero específicamente, ese golpe de frente a un vidrio, a cualquier objeto que usted no vea, ¡pam! Y se da. ¿Sabe cuál es el mecanismo? El cerebro flota en un líquido, líquido cerebroraquídeo, que es el líquido que está ahí para... Es como el ¿cómo se llama? El agua que tú le echas al motor para que se fríe. Sí. Entonces, ese líquido, que es lo que recoge todas las porquerías que el cerebro produce en su metabolismo, sus células, ese líquido hace, cuando el cerebro tú te da un golpe, el cerebro se echa para adelante y para atrás. Desaceleración. Cuando se echa para adelante, golpea aquí y hay pequeñas hemorragias, microhemorragias que no se ven en los estudios de imágenes, la tomografía y eso. Y esas microhemorragias se reabsorben, si son pequeñas, el cerebro puede recuperarse, pero si es una hemorragia importante, esa hemorragia puede formar un coágulo, hay que operar, porque puede presionar el chichón. Bueno, ahí viene lo del chichón. El chichón. Por eso, yo, Marino, que era un tipo que me ponía los guantes, ¿verdad? Mi papá me encontró y una vez me dio la salsa de galleta y le dije, yo, que adoraba el boxeo, me da pena cuando veo estos boxeadores con la cara así. Wilfredo Benítez, que fue campeón a los 17 años, vive de un hermano en Chicago, vegetal, Marino, vegetal. Wilfredo Benítez, esa gran gloria. Sí, la gran gloria Larry Holmes, anda así, mira, Larry Holmes, y mira cómo murió Muhammad Ali, que cogió muchos golpes a lo último. Sí. Y sigue con el boxeo. No, es un deporte brutal. Entonces, otra cosa es, y lo hablamos aquí una vez, cuando las madres le dan golpe al muchacho en la cabeza, esto es criminal. Sí. La cabeza no es para dar golpe. Y aquí se jugaba mucho con eso. Con palo de leña. Se puso de moda el cocotazo. Y el palo de leña. ¿Ustedes se acuerdan del cocotazo? Sí, el palo de leña era peor. Sí, pero el cocotazo eran todos los tigres que iba a pasar de ¡pa! Y le daban al niño. Fíjate, y con las reglas los maestros te daban la cabeza. Los maestros. Mamá tenía un palo de leña que era famoso. Mamá yo creo que trabajó con Trujillo en la 40 porque mamá me daba con su palo de leña a ver si entonces, sobre todo cuando yo me dilataba, tenía que beberme la sopa con sangre. Pero bueno, esa era la crianza, quizás por eso yo no he delinquido, por eso. Pero volviendo al daño cerebral adquirido, las infecciones de la meninge, el cerebro, encefalitis, los tóxicos, como el alcohol, Marino, produce daño cerebral. El alcohol es un tóxico. Sí, pero en grandes cantidades. Claro, en grandes cantidades. Cuando tú hablas de una droga, es en grandes cantidades. Sí. No vamos a ser tampoco evangélicos, de que no. Sí. El descontrol, el exceso de producción. Exacto. El descontrol. Exacto. Entonces, y otra cosa también, es los problemas. El 90% de cada dos personas, una tiene daño cerebral adquirido. 50%, Marino. Eso es alto. Hay una parte, doctor, cuando uno está obligado a trabajar o a vivir bajo presión. El político, por ejemplo, con una función exigente, donde no hay muchos recursos, donde él tiene aspiraciones más allá de donde está, donde él quiere hacerlo bien, pero hay mucha gente incluso que tiene al lado que lo está impidiendo, como el juego de basquetbol, que uno trata de meter una pelota y hay 5 tratando de que no la meta. Dígame, y lo que se manifiesta más en esto, por ejemplo, son los ataques al corazón. Casi todos salen explotados. Hasta Roberto Salcedo le dio una vaina una vez, Johnny Ventura, Corporal de los Santos, Fello Suberví, todos los que han pasado, por ejemplo, que han estado bajo presión durante mucho tiempo, tienen problemas de conducta. Hábleme de eso, porque nosotros estamos sometidos a vivir con eso. Mira, el estrés, volvemos al estrés. Las situaciones estresantes continuas conllevan aumento de presión arterial,
entre otras cosas. La respuesta de la glandulita que está encima del riñón suprarrenal liberando adrenalina, la respuesta al estrés, lo otro inflamación por el cortisol. Esa liberación produce alta presión y eso daña las arterias y produce daño cerebral. Vamos a seguir hablando de eso porque, ¿verdad? Son cosas muy interesantes que vivimos día a día y hay que tener mucho materia gris para uno jugar con los problemas, con las situaciones, ¿verdad? Y salir airosos. Seguimos conversando con el doctor Sócrates Castillo y con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.